En esta ocasión quiero hablarles de la vergüenza. Es una emoción única y especial que es una emoción sumamente incómoda. Es de hecho, de todas las emociones incómodas que existen, la emoción más incómoda de todas. La emoción menos placentera de las emociones. Y esto es comprobado científicamente. Además, es una emoción tan especial que solamente los seres humanos la experimentamos. Ninguno de los animales la siente, solamente los seres humanos. El día de hoy te voy a platicar sobre esta emoción y un poquito de cómo gestionarla. Hola a todos, bienvenidos aquí al podcast de Emotional Wellness, Work on Yourself, a la segunda temporada, a este nuevo episodio. La vergüenza es una emoción humana, que es una emoción muy poderosa, que te hace sentir humillado o inadecuado hacia tus pensamientos, hacia tus acciones, incluso hacia las características personales que tú tienes. Y surge cuando tú estás sintiendo que tú eres el problema, no que fue una conducta espontánea, una conducta del momento o algo que surge por el ambiente en el que estás, sino que tu esencia, tú eres el problema y esa cosa que tiene que ser como ocultada, esa cosa de la cual tienes que avergonzarte. La cosa es que cuando nacemos, los seres humanos necesitamos ser vistos, reconocidos y aprobados. Esto con la finalidad de garantizar nuestra supervivencia. Y para ello, de manera inconsciente, comenzamos a amoldar y a modificar todos nuestros comportamientos para poder encajar con las personas, para poder tener conexiones emocionales con las personas que nos rodean. Y por lo tanto, cuando sentimos o identificamos algo como malo, comenzamos a sentir esa emoción que es sumamente incómoda, a la que le llamamos vergüenza. Por lo tanto, la vergüenza es una emoción que viene desde el miedo de no conectar, de no sobrevivir, de no encajar. Y como podrás recordar con todos los podcasts, más bien los episodios anteriores de podcast, el miedo es una emoción que hace que o te paralices o trates de huir. Y la vergüenza es una emoción sumamente poderosa porque lo que hace es que nos queramos ocultar, nos queramos esconder para poder ocultar qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que hicimos, poder ocultar todo eso que nos está dando vergüenza. Es esa sensación donde nosotros desearíamos desaparecer. Y por lo tanto, vamos a poder querer ocultar nuestro origen, quiénes son nuestros padres, nuestros hermanos, quiénes somos tal vez nosotros, cualquier cosa que te haga sentir que tú eres el problema. La vergüenza suele surgir cuando sentimos que hemos como fallado de alguna manera. No cumplimos con ciertas expectativas sociales o creemos que hemos exhibido o mostrado alguna debilidad o algo que deberíamos de esconder. Y esta percepción como de falla o de sentirse inadecuado puede desarrollar pensamientos de me van a juzgar, pensamientos de que están asociados pues a sentirse criticado y sentirse que estamos siendo juzgados por los demás, que ya el episodio pasado de hecho de este podcast hablamos de cómo enfrentar todos esos juicios, así que si no lo has visto te recomiendo que te regreses y que lo veas después de ver este episodio. Por ejemplo, la vergüenza es que introyectes una mala conducta, alguna característica, algún comportamiento. O sea, te sientes ese error y te identificas como ese error. Te estás identificando como ese defecto. O sea, ¿soy lo suficientemente bueno para pertenecer, para mantenerme dentro de este grupo? ¿O tengo algún defecto? ¿O tengo algo malo que va a hacer que me exilien del grupo, que me eliminen de este grupo, pues? Por lo tanto, como puedes ver, la vergüenza es un acto que está produciendo autodesprecio y que hace que se pierda lo que viene siendo la autenticidad, el hecho de ser tú mismo, porque te va a hacer evitar o interrumpir acciones que tú estés juzgando de alguna manera. No puedes hablar en público porque te sientes insuficiente, te sientes que no eres capaz. Despierta en ti la autoobservación, pero una autoobservación donde estás como demasiado consciente, analizándote y concentrándote en los defectos, no en las cosas que estás haciendo bien. Observando todos y cada uno de tus errores, cayendo en el perfeccionismo, lo cual te saca de la espontaneidad, o sea, el poder ser tú mismo te quita esa autenticidad de la que estamos hablando y no te permite disfrutar de manera natural todas las acciones y todas las situaciones que están pasando, sino que tu mente o tú estás concentrado todo el tiempo en observar
y juzgar de manera subjetiva esas cosas que estás observando de ti. Ahora, la vergüenza y la timidez son dos conceptos que están como muy relacionados, pero son cosas distintas en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su manifestación emocional. La vergüenza suele estar ligada a esa evaluación negativa que estamos haciendo de nosotros mismos, a ese autodesprecio que le estamos poniendo y que te hace querer ocultar esa, vamos a decir, esa acción que sucedió, ese defecto que tienes, esa persona que eres. Sin embargo, la timidez es como una disposición que tenemos a sentirnos inseguros o incómodos ante ciertas situaciones sociales o al interactuar con personas que son desconocidas. La timidez se manifiesta como una sensación de ansiedad o de nerviosismo al momento de conocer gente nueva, de hablar en público, de hacer actividades que no habías hecho antes, o sea, de participar en actividades sociales, pues. Ahora, un dato curioso específicamente para los mexicanos, no sé en qué otras partes del mundo se utilice también la palabra pena, pero específicamente yo lo sé en los mexicanos y por eso digo dato curioso para los mexicanos. La pena es más relacionado a la tristeza que al miedo. Entonces, cuando decimos como, es que me da pena cantar o me da pena hablar en público, estamos como empleando mal el lenguaje porque realmente no sientes tristeza de cantar, sino más bien estás sintiendo vergüenza de cantar, estás sintiendo miedo al rechazo, miedo a la desaprobación de los demás. Entonces tienes vergüenza de cantar y no pena. Ahora sí que nada más como dato curioso. La cosa aquí es que la vergüenza es una emoción y un acto aprendido y que nos lo han enseñado cuando íbamos creciendo nuestras figuras de autoridad, nuestros padres o quien sea que te estuviera cuidando, probablemente te decía cosas como, ¿qué van a pensar los demás? No hagas esto, van a decir que eres adjetivo y un adjetivo por lo general negativo, que obviamente hace que te entre este miedo de no voy a pertenecer, me van a excluir, no voy a poder sobrevivir. Obviamente este último de manera totalmente inconsciente, pero que te lo inculcan, tú ni siquiera lo estabas pensando y te lo inculcan cuando vas creciendo. Y entonces aprendemos que tenemos que pedir perdón o tenemos que justificarnos por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por cualquier tipo de cosa que pueda no encajar porque nos estamos cuidando. Esto nos lleva a estar sumamente atentos todo el tiempo a la reacción que están teniendo los demás para poder encajar, para poder sobrevivir, a estar viendo qué cara están haciendo, a querer estar buscando esa aprobación de las demás personas y a sobrepensar qué vamos a hacer, qué vamos a decir, cómo vamos a comportarnos ante cierta situación. A pensarlo 1555 veces una y otra vez porque tenemos miedo a ser criticados, porque tenemos vergüenza de lo que podamos decir o de quiénes somos realmente, de esa esencia que tenemos. La cosa aquí es que tampoco queremos satanizar lo que viene siendo la emoción de la vergüenza. No queremos pensar que la vergüenza es mala porque no lo es. Es una emoción también muy importante como todas las otras emociones que nos ayuda a la regulación social. Gracias a ella cumplimos con ciertas reglas y podemos vivir en armonía con toda la sociedad. Ahora sí que gracias a que tenemos vergüenza ante ciertas cosas, seguimos reglas. Gracias a que tenemos vergüenza ante ciertas cosas, convivimos mejor, nos preocupamos por todos los demás. Nos hace prestar más atención a las personas con las que estamos conviviendo. Por lo tanto, también los respetamos más, tenemos una mejor convivencia, mejores relaciones sociales que ya sabemos son bien importantes para poder tener bienestar emocional. El problema es cuando la vergüenza aparece para solamente excluirnos y que no la estamos gestionando, no la estamos manejando y terminamos tratándonos de excluir todo el tiempo en vez de utilizarla como una regla, como un límite para poder convivir en esta sociedad en la que estamos o con estas personas con las que estamos conviviendo. También es muy importante distinguir lo que viene siendo la vergüenza con otras emociones que se podrían parecer, por ejemplo, la emoción de la culpa. Muchas veces he visto personas que las terminan confundiendo. La vergüenza es ese miedo al rechazo, ese miedo a la desaprobación de los demás, pero la culpa es más esa sensación de que hiciste algo malo. Es sentirnos mal por una acción específica que has realizado y viene de los actos que son evaluados como malos. La vergüenza se centra más como en hacernos sentir mal acerca de nosotros mismos. Otra vez, la vergüenza es lo que estamos interpretando como nuestra esencia y la culpa es más ante una situación específica. De hecho, seguramente han visto el video, es un reel que se hizo muy popular de un perrito que destruye un sillón
y se le nota que tiene este como cargo de conciencia, esquiva la mirada, está así como escondiéndose, se hace el disimulado, pero realmente no está sintiendo vergüenza ese perro, porque los perros no pueden autopercibirse como destructores, por ejemplo, sino que entiende o se entiende como culpable, entiende que el perro fue la persona, el perro fue la persona, el perro fue el perro que lo hizo, no que sea un destructor, sino que sabe que él hizo ese acto en específico y entonces siente culpa. Y creo que con este ejemplo se puede como entender y reconocer muy bien lo fácil que puede ser como confundir estas dos emociones de vergüenza y de culpa que pareciera que sí, de nombre son diferentes, pero luego ya en la práctica, pues como con el perro, ¿no? Está sintiendo vergüenza, está sintiendo culpa, ¿qué está sintiendo? Por otra parte, la culpa se corrige, ahora sí, reconociendo lo que hicimos, pidiendo perdón, amendando nuestros errores, corrigiendo eso y listo, se acaba. Pero la vergüenza requiere de un trabajo todavía mucho más profundo, de ahora sí analizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestro todo. La vergüenza es algo más dentro de nosotros, más profundo. La vergüenza para corregirse necesita cambiar ahora sí que lo que piensas de ti, el cómo te hablas, lo que te dices, todos estos patrones de conducta y de pensamientos que tenemos de autodesprecio, de autodevaluación, por los cuales te estás insultando, te estás diciendo no soy suficiente, soy torpe, soy débil, soy lo que tú quieras, pero te estás autodespreciando. Corregir la vergüenza autodestructiva requiere no autoacusarte, sino que trabajar en cambiar ese diálogo interno que tienes. Ese diálogo que tienes sobre ti mismo, sobre tu persona, sobre tus pensamientos, sobre tu todo. Por lo tanto, la vergüenza se termina en ese momento en el que logras encontrar un lugar seguro, un lugar donde te sientes bien para mostrar quién eres tú realmente, para poder hablar y hablar de hecho de esas cosas que te avergüenzan, de esas cosas que quieres ocultar, de esas cosas que has sentido toda tu vida que son defectos en tu persona y que son los que te van a hacer como que te rechacen, que te exilien de esa sociedad o de esa comunidad. Y obviamente es un trabajo difícil porque solamente lo vas a hacer y lo puedes hacer con personas que ya se hayan ganado el derecho de conocer tu historia, de escuchar tu historia tal y como es. Y una vez que la cuentas, te hace libre con esa persona, ya no sientes esa vergüenza. Te hace libre porque aceptas quién eres, porque pudiste expresar quién eres realmente. Por lo tanto, una manera de poder gestionar esa vergüenza, de poder balancear esa vergüenza autodestructiva, es que cada que la sientas, te digas a ti mismo, esto soy yo, esto soy lo que pienso, esto soy lo que siento y está bien. De todos modos, te voy a dar algunos tips para que puedas controlarla ya que la estás teniendo. Tip número 1, tienes que identificar qué es lo que te la causó para que la puedas controlar. Número 2, utiliza la conciencia crítica, que quiere decir identificar ese pensamiento y ver si ese pensamiento es real o no es real. ¿Es un pensamiento que se mantiene con el tiempo o es algo que estás pensando por el ambiente en el que estás, por la situación específica, por la reacción del momento? O sea, ¿ese pensamiento realmente eres tú o es algo espontáneo por lo que está sucediendo a tu alrededor? Número 3, habla y comparte eso que te avergüenza en un entorno seguro. Recuerda que el hablar de estas cosas te libera, así que encuentra tus redes de apoyo, que son estas personas, familiares, amigos, quien tú quieras, con quien te sientas seguro, con quien puedas ser auténticamente tú y habla de esas cosas que te avergüenzan. Te aseguro que te vas a sentir mucho más liberado y menos avergonzado. Número 4, ten autocompasión. Recuerda que la autocompasión es darse ese abrazo y entender que vamos, si cometimos un error es solamente un error, no significa que ese error seas tú. Es un error, algo distinto a ti. Número 5, piensa de manera eficaz. La vergüenza es una emoción normal, como te digo, no es una emoción ni mala ni buena. Lo malo es cuando es autodestructiva y no la estamos gestionando. No trates de eliminarla, no te pelees con ella. Simplemente hay que gestionarla. Y número 6, hay que darle menos importancia a la imagen social. Así como tú estás pensando todo el tiempo en ti mismo y en me van a juzgar, me van a criticar, todos los demás, absolutamente todas las personas están pasando por lo mismo todo el tiempo. Así que sé tú mismo, sé auténtico, dale menos importancia a eso y
libérate. Recuérdate a ti mismo las veces que sea necesario que no necesitas que esas personas te den su aprobación. No los necesitas. La vergüenza se controla exponiéndonos y exponiendo de manera adecuada y poco a poco esas cosas que por lo general ocultaríamos, hablándolo para despertar empatía con los demás y practicando a diario el hablar y el mostrar esas cosas que ocultarías para demostrarle a tu cerebro que nada catastrófico está pasando ni va a pasar, que todas esas imágenes o pensamientos en tu cerebro que te llegaron de chin, si se dan cuenta de esto que estoy ocultando, si se dan cuenta de este error que estoy cometiendo o que cometo o que soy o lo que tú quieras, la gente me va a excluir. Cuando se lo demuestres a tu cerebro porque estás mostrando eso que te avergüenza, tu cerebro se relaja, se da cuenta que no era para tanto. Prácticamente es hacer cosas que te den pena en entornos seguros y poco a poco seguir avanzando para que la puedas vencer de poco en poco. Y recuerda sobre todo que si algún día te avergüenzas, lo mejor que puedes hacer es hacer una broma, utilizar el sentido del humor y reírte. Ahora sí que la risa relaja y cambia el foco de atención de eso que se consideró como malo a la broma, para ti y para los demás. Así que inténtalo, ríete, relájate, sé tú mismo. Hazlo poco a poco y no lo pospongas, porque lo vas a terminar procrastinando diciéndote, no, necesito más preparación, es que no es el momento adecuado, es que esto, es que el otro, y terminas sin hacer nada. Pero si de todos modos, después de hacer todo esto, requieres más ayuda, te recomiendo profundamente que te inscribas al curso Venciendo la Timidez. Es un curso que va a estar buenísimo en el que te voy a ayudar a que aprendas a vencer la timidez, a manejar toda la vergüenza y a poder interactuar en diferentes situaciones sociales. Es un curso que se va a llevar a cabo el día 27 de abril, 4 de mayo y 11 de mayo. Son 3 sesiones del curso y como requisito es muy importante que tengas el micrófono y la cámara prendida para que puedas participar en las actividades, que puedas realmente practicar. Puedes ver más información aquí en el link que está en la pantalla o en el link en la descripción mandándome mensaje a cualquiera de las redes sociales, ahora sí que donde tú prefieras. Recuerda que ninguna de las emociones es mala, por muy incómodas que sean, aunque sean la más incómoda como lo es la vergüenza. Todas tienen una función, la función de sobrevivir, la función de adecuarse a la sociedad o la regulación social. Es simplemente aprender a gestionarlas. Y gestionar nuestras emociones nos lleva por el camino del bienestar emocional, que como ya sabes, es siempre una prioridad. Te agradezco mucho que hayas escuchado todo este episodio. Te recuerdo darle like, suscribirte, darle 5 estrellas de calificación en donde sea que nos estés escuchando y te veo aquí dentro de 15 días. ¡Nos vemos!